Estoy dispuesto a que me cambies. Ven y sana todo en mí. Te anhelo más que nunca. Ven, Espíritu, que es tu obra en mí. Ven, Espíritu, que es tu obra en mí. Ven, Espíritu, que es tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Mi buen pastor. Dispuesto es Amén. Gracias, Orlando. Amén. Todos, cual más, cual menos, necesitamos más del Señor, ¿verdad? Necesitamos de Él. Reconocemos que nuestra copa no está tal vez rebosando, así que yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás puedas entregar tu corazón, tu vida al Señor. Descansa en el Señor hoy día que has venido con tanto trajín que en este día nos hemos encontrado. ¿Por qué no descansas un poquito en el Señor y deja que el Señor traiga sobre tu vida bonanza? Sobre tu vida traiga seguridad, sobre tu vida traiga paz. Vamos a orar, descansemos en el Señor. En oración lo hacemos y necesitamos, Señor, de ti. Señor, gracias porque nos has traído a este lugar para ministrar sin duda a nuestras vidas. Y a ti, Señor, a ti te ha placido el que podamos haber apartado este tiempo para estar aquí en tu casa de oración. Gracias porque nos has traído, Señor, tal cual como somos, sabiendo que aquí vamos a encontrar ese aliento renovado que tú tienes para todos los que en ti hemos aprendido a confiar y a depositar nuestra esperanza y a depositar en ti nuestras vidas. Señor, en esta hora, por favor, desciende, Señor, y fluye con ese soplo sobre cada uno de los que estamos presentes, porque cual más, cual menos está cansado. Así como lo decía al principio Andrés, los niños están presionados por sus estudios, los profesores tienen que dar, Señor, rendimiento a todo ese tipo de exigencias que están en este momento. Los trabajadores, Señor, el tema del encierro, el tema de la incertidumbre, el tema de todo lo que está sucediendo hoy día, en este momento en nuestro país, tanta incertidumbre. Necesitamos de ti, necesitamos un nuevo aliento de parte tuya. Y qué bueno es poder tenerte y en ti descansar. Descansamos nuestras vidas en tus manos, poderoso Dios. Y declaramos, como lo dice la palabra, que tú, a pesar de todo lo que esté sucediendo en este entorno, tú eres nuestra roca firme. Tú eres nuestro castillo fuerte. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro libertador. Y bendecimos tu nombre porque tú, Señor, estás ahí, listo, dispuesto a socorrer, a sustentar, a proveer y a liberar a tu pueblo. Gracias, mi bendito Dios, porque en ti descansamos y que tu Santo Espíritu en este momento traiga un renuevo espiritual, traiga nuevas fuerzas, porque los que esperan en ti, tú dices que renovarán fuerzas y no nos cansaremos porque seremos fortalecidos por el único y poderoso Dios. Gracias por la palabra que hoy también tienes para nuestras vidas y te doy gracias por cada amigo, por cada persona, por cada hermano o hermana que está, Señor, compartiendo este tiempo en tu casa, como también aquellos que están en sintonía a través de nuestras plataformas. Bendecimos también en tu nombre sus vidas y gracias por darnos esta oportunidad de invocar tu nombre y descansar en ti, poderoso Dios. En el nombre de Jesús oramos, para ti sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y así sea, ¿verdad? Bienvenidos. Qué gusto de verles.
Y todos sean bienvenidos, algunos amigos que se están integrando hoy día, que vienen de otros países y que están con nosotros, muy bienvenidos. Y decimos que en esta familia de fe hay un lugar para ti. Y eso es lo que nos alegra poder saludar y decirle de esta forma. Nos alegramos de verlo. Es hora entonces que nuestros niños vayan a sus salas para poder tener su clase que está preparada también para ellos. Muy bien. Y también quiero decirles que estamos en la campaña de las chalitas. ¿Se acuerdan de esa campaña? A propósito de niños, estamos en la campaña de las chalitas. Ya viene diciembre y queremos ya estar en ese mes, decir presente a aquellos niños que son de la primera región, específicamente la zona de Aymara. Ahí a su lado izquierdo va a encontrar un buzón donde usted puede bendecir a uno de los 80 niños que estamos queriendo apoyar para que en Navidad ellos puedan tener unas chalitas para poder de esa forma transitar por esas tierras calurosas, polvorientas del norte de Chile y puedan ellos sentirse bien cuando vayan también a participar de un tiempo especial que ellos también tienen en la misión de Aymara, allá en la quebrada de, ¿se acuerda la quebrada? Quebrada de Vito, ahí está. Ahí está el misionero nacional y queremos también como iglesia decirle presente. ¿Les parece? Así que cuando se siente del Señor colaborar con una chalita, 2, 3, deposite esa ofrenda en ese buzón. Y también comentarles que hoy las hermanas de adoración, las mujeres de adoración, se retiraron. Pero no del ministerio, ni de la iglesia. Fueron a tener un tiempo especial de adoración y de búsqueda personal en el Señor, un retiro espiritual. Ahí están nuestras hermanas preparándose, todas nuestras hermanas del grupo de adoración, del ministerio de adoración, están orando también por sus vidas, el ministerio, por la iglesia, por nuestra nación y también por lo que el Señor tiene en proyecto de vida para cada una de ellas. Hoy día a las 19 horas tenemos el culto online que es a través de Zoom, 19 horas se transmite y usted puede ingresar haciendo un clic en el link que se está compartiendo en nuestras plataformas. Ahí búsquenos en www.pieps.cl, ahí va a encontrar en contacto o recursos el ingreso para participar de ese culto hoy a las 19 horas. Muy bien, nuestra iglesia este mes está hablando de ser una iglesia influyente y hemos estado tocando algunos temas relevantes en cuanto a lo que se está viviendo en nuestra nación, en nuestro país, a la luz de la palabra de Dios. Y hoy día quiero hablar acerca del cristiano en la política. ¿Qué le parece? O el cristiano en la política o la política en el cristiano. ¿Qué le parece? ¿Puede participar el cristiano? ¿Cómo debe ver la política el cristiano? Vamos a ver cómo lo podemos tratar de acuerdo a lo que la palabra dice, en esta orientación que nos está dando también el Señor a través de la Escritura. Y por favor, vamos al libro de Romanos, capítulo 13. Ahí está la porción de la Escritura que vamos a usar como base. Hay otros textos también que nos están permitiendo tener luz en estos temas y vamos a compartir de esta manera el tema que estamos tratando en este momento. Antes de ir, a lo mejor podemos influir, antes que usted vaya a dar su voto, podemos influir. No, usted sabe que los cristianos tenemos un principio, libertad de conciencia. Así que tú puedes dar tu voto de acuerdo en la inspiración, en la revelación que Dios te da para poder dar tu voto de apoyo. Cumple con tu deber cívico, teniendo siempre presente que tu candidato número 1 se llama Jesucristo. Amén. Sobre esa base nosotros nos comprometemos y así nosotros estamos siendo también un ciudadano responsable en nuestros deberes. En Romanos capítulo 13, vamos a leer del 1 al 8, se está proyectando, ¿sí? Se está proyectando y también tú lo puedes buscar en tu Biblia. Si no alcanzas a verlo en tu Biblia, que la traes ahí a la mano, bueno, vamos a pedir que, si no alcanza a distinguirlo, vamos a pedir que den luces para que usted lo pueda leer sin problema y puedas usar también ese maravilloso libro de Romanos. Muy bien, leo la palabra de Dios en el nombre del Señor. Dice el apóstol, todos debemos someternos a las autoridades. Aquí no hay ninguna excepción, todos, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos.
Verso 3, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Pregunta, ¿quieres vivir sin miedo a la autoridad? Entonces haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Verso 5, por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Verso 6, por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Eso dice la versión que estamos usando de Romanos capítulo 13. Si hay algo que encienda la chispa para un debate espontáneo, para una discusión abierta, si hay algo que comienza a mover la conciencia y también a incomodarte, es cuando entramos a conversar acerca de la política. Y eso sucede aún entre creyentes. Ahora, como seguidores de Cristo, quiero decirles, ¿cuál debe ser entonces nuestra actitud y nuestra participación en la política como seguidores de Cristo? Se ha dicho que la religión y la política no se mezclan, pero ¿realmente es cierto? ¿Podemos tener opinión política fuera de las consideraciones de nuestra fe cristiana? Y la Biblia nos da dos verdades, muchas verdades, pero aquí voy a especificar dos verdades en cuanto a nuestra actitud hacia la política y también el gobierno. La primera verdad, y esto quiero subrayarlo, que la voluntad de Dios impregna y reemplaza todos los aspectos de nuestras vidas. Eso es la primera verdad. La voluntad de Dios es lo que tiene prioridad sobre todo y todos. Como dice Mateo 6, verso 33, más busquen primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Mientras te mantengas enfocado en Dios y buscando hacer su voluntad, que es buena, que es perfecta, que es agradable, te vas a encontrar que vas a estar centrado en la voluntad de Dios y eso traerá bendición a tu vida. Los planes y los propósitos de Dios están ya prefijados y su voluntad es inviolable. Lo que Él se ha propuesto lo lleva a cabo y ningún gobierno puede frustrar su voluntad. ¿Están de acuerdo con eso? Porque ¿sabe quién dijo esto hace mucho tiempo? En Daniel capítulo 4, esto lo dijo un rey muy importante llamado Nabucodonosor. ¿Y qué dijo él? Así lo expresó este famoso rey de la antigüedad. Dijo él en versos 34 y 35. Pero al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recobré la razón. ¿Y qué hice? ¿Qué hice frente a eso? Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y cuyo reino permanece por todas las edades, incluyendo hoy. Todos los habitantes de la tierra, dice él, son considerados como nada. Al Altísimo hace lo que él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que él hace. Eso lo dijo Nabucodonosor. De hecho, es Dios el quien pone y saca a reyes, quien pone reyes y saca reyes, quita reyes en Daniel 2:21, porque también dice en Daniel 4:17, porque el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Así lo dice Daniel 4:17. Entonces, si podemos lograr tener una clara comprensión de estas verdades, nos ayudará a ver que la política es meramente un método que Dios usa para llevar a cabo su voluntad. Aunque hombres perversos en la historia abusen de su poder político, utilizándolo para el mal, Dios se encarga de
cambiar eso y usarlo para bien, conforme a Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es conforme a sus propósitos son llamados. ¿Les parece bien? La segunda verdad que podemos decir aquí es que debemos estar conscientes del hecho de que nuestro gobierno puede salvarnos. ¿Estamos de acuerdo? Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Nunca hemos descubierto, ni el Nuevo Testamento lo dice, nunca leemos en el Nuevo Testamento que Jesús o cualquiera de sus seguidores, sus discípulos, invirtieron ni tiempo ni energía enseñando a los creyentes cómo reformar al mundo pagano de su idolatría, su inmoralidad y sus prácticas corruptas por medio del gobierno. Los apóstoles jamás instaron a los creyentes a demostrar desobediencia civil para protestar contra las injustas leyes o los regímenes brutales del Imperio Romano de aquel tiempo. En cambio, los apóstoles sí enseñaron, les ordenaron a los cristianos del primer siglo, así como también lo está recordando hoy día a nosotros, que debemos proclamar el Evangelio y vivir vidas que den una clara evidencia del poder transformador del Evangelio ante todo el mundo que nos rodea. No hay duda de que nuestra responsabilidad para con el gobierno es obedecer las leyes y ser buenos ciudadanos, como lo dice Romanos capítulo 13. Ahora, Dios ha establecido toda autoridad y a Él hace para nuestro beneficio todo lo que está ahí escrito. Y dice la palabra, y Él lo hace para nuestro beneficio y también para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, conforme dice 1 de Pedro capítulo 2. Y Pablo en el capítulo 13 nos recuerda que la responsabilidad del gobierno es gobernar con autoridad sobre nosotros. Esperamos que lo haga bien para nosotros. ¿Para qué? Para recaudar impuestos y guardar la paz. Ahora, donde tenemos voz y podemos elegir a nuestros líderes, debemos entonces ejercer ese derecho por medio de la votación, por aquellos cuyas perspectivas se asemejen más y más a las nuestras. ¿Estamos de acuerdo? Y no errar para no tener las consecuencias que tuvo el rey Josafat por apoyar a un gobernante corrupto. Cuando el profeta le dijo a este rey Josafat, por haberse relacionado con Acab, en segunda de Crónicas 19:2, mira lo que dice. Va el profeta y le dice al rey Josafat, le dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová, ira contra ti por esto. Toma en consideración esa palabra para que no podamos estar lamentando las decisiones que se toman día a día. Y uno de los grandes engaños de este innombrable, tú sabes a quién me refiero, uno de los grandes engaños de este innombrable es que pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza para la moralidad cultural y la vida piadosa en las manos de políticos y funcionarios gubernamentales. La esperanza nacional de un cambio no se encuentra en la clase política dominante de ningún país. Punto. La iglesia ha cometido un grave error si piensa que es trabajo de los políticos el defender, el difundir y el guardar las verdades bíblicas y los valores cristianos. El objetivo de la iglesia, de acuerdo con el propósito de Dios, no se encuentra en el activismo político. En ninguna parte de las escrituras se nos ordena invertir nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro dinero en asuntos gubernamentales. Nuestra misión como iglesia radica no en cambiar a las naciones a través de las reformas políticas, sino en cambiar los corazones a través de la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio. Cuando los creyentes pensamos que el crecimiento y la influencia de Cristo puede de alguna manera ser aliada de la política del momento, de la política gubernamental, ¿sabe?
corrompe la misión de la iglesia. Se aleja totalmente del objetivo principal de la iglesia. Porque nuestro mandato como hijos de Dios, seguidores de Cristo, es propagar el evangelio de Jesucristo y predicar que Cristo no viene a condenar, sino que viene a salvar. Solo cuando los corazones de los individuos en una cultura sean cambiadas por Cristo, esa cultura comenzará a reflejar cambios. Recién ahí, los creyentes a través de los siglos han vivido, incluso han florecido bajo gobiernos antagónicos, represivos y paganos. Y aún así los cristianos se han mantenido firmes, colocando su mirada en el Señor que los llamó a ser fieles. Esto era especialmente cierto en la vida de los creyentes del primer siglo, quienes bajo despiadados regímenes políticos mantenían su fe bajo una enorme tensión cultural, pero ellos se mantuvieron firmes y avanzaron influyendo con el mensaje del evangelio. Ellos, estos primeros creyentes, entendían que no eran sus gobernantes, quienes eran la luz del mundo y la sal de la tierra. Ellos se adherían a la enseñanza que el apóstol Pablo estaba recordando, a obedecer las autoridades gubernamentales, a honrarlos, a orar por ellos para que ellos se conviertan a Cristo el Señor. Aún más importante es que ellos entendían que como creyentes su esperanza, ¿sabe dónde estaba puesta? Residía en que solo Dios estaba en ellos asegurados, protegidos y bendecidos. La misma verdad es aplicable a nuestras vidas hoy día. Cuando seguimos las enseñanzas de las Escrituras, nos volvemos entonces a ser la luz del mundo como Dios así lo ha diseñado ante los demás. El Señor dijo que los creyentes han de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Saben que en los tiempos bíblicos nunca hubo elecciones para gobernantes de parte del pueblo? Las elecciones de líderes políticos es un fenómeno moderno. Ahora, si el ciudadano creyente, cristiano en particular, si siente la dirección del Señor después de orar y recibir consejo de amigos cristianos maduros, ¿debe postularse para la candidatura de algún puesto público? ¿Puede hacerlo? Y si el Señor le concede, y si el Señor le da el puesto, tenga siempre presente lo que el apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Es decir, háganlo todo para la gloria de Dios. Y eso es lo que debe marcar la diferencia. Porque quiero decirte algo, las entidades políticas no son la salvación del mundo. La salvación de toda la humanidad ha sido manifestada solo en Jesucristo. Y Dios sabe que nuestro mundo necesita ser salvado, aún mucho antes que cualquier gobierno nacionalista que se hubiera formado. Y el Señor mismo demostró al mundo que la redención no podía ser lograda a través del poder del hombre, del poder económico, de su poder militar o de su política. Porque la paz mental, la alegría, el respeto, la esperanza y el gozo y la salvación de la humanidad se logra solo a través de su obra de fe, amor y gracia en Jesucristo, ¿verdad? Pregunto, ¿puede un creyente participar en política entonces? ¿Cuál debe ser entonces la reacción de la iglesia frente al involucramiento del cristiano en el ruedo político? A través de los años y aún hoy en día, la iglesia ha reaccionado de diferentes formas, principalmente con estos dos principios que quiero también compartir, estas dos posiciones. La primera posición, el activismo social y la perspectiva bíblica balanceada. ¿A qué se refiere la iglesia activista social? Es aquella que tiene como propósito los cambios sociales que mejoren la vida de la gente, de la población.
Y fue esta visión que llevó a muchas iglesias a abrazar la conocida teología de la liberación y seguir las enseñanzas de teólogos católicos principalmente. Y muchas iglesias en la orba, al ver a la víctima de la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, la injusticia, etcétera, etcétera, abrazaron el activismo social y sus diferentes manifestaciones como método de lucha. El activismo social y sus manifestaciones a través de la teología de la liberación es una alternativa teológica que encuentra apoyo, que no encuentra apoyo en la Escritura, aunque use textos fuera de contextos. Y la teología de la liberación pierde totalmente de vista la naturaleza y propósito de la iglesia. Si bien es cierto que los males de la sociedad nos afectan, la manera que tiene la iglesia de combatirlo es por medio de la predicación del evangelio y no por medio de la lucha armada. Entonces, el mensaje del evangelio busca transformar al ser humano por medio de Cristo y no por medio de la superación de los males sociales. Tenemos que tener claro esto, que la Biblia promueve el respeto, promueve el progreso, promueve el trabajo, promueve la dignidad, promueve la redención integral del ser humano, pero a través de la obra redentora de Cristo en nosotros y a través también de nosotros. Eso es. El segundo principio es la perspectiva bíblica balanceada. Nos da a entender qué es el estándar que se espera de todo creyente. Esta perspectiva bíblica balanceada nos da el estándar de lo que debe ser el creyente y sus responsabilidades civiles, incluyendo la política. La Escritura nos enseña que nuestra manera de actuar no se separa de lo que somos delante de Dios y de lo que somos delante de los demás. ¿Puede entonces un creyente participar de la política partidista organizada? Ante esta pregunta, mi respuesta podría ser arriesgada para algunos, pero si me pregunta, yo podría decirle que sí, pero bajo ciertos parámetros y condiciones. Un creyente puede participar de política bajo los estándares de la palabra de Dios, que la palabra de Dios establece de lo que debe ser el comportamiento ético de un discípulo de Cristo. Y en el Sermón del Monte Jesús lo dejó muy claro cuando dice a sus discípulos y a los creyentes: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean las buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y los discípulos, entonces, cuando escucharon eso, sabían muy bien de lo que le hablaba el Señor, porque ellos conocían las salinas del Mar Muerto. Pero el Señor Jesús se lo estaba diciendo ¿en base a qué? En base a esto, a que en ese lugar, en ese tiempo y en esa época había corrupción en las cortes herodianas, transigencia del poder de los saduceos, esfuerzo moral serio pero sin argumentos equivocados de los fariseos. Había visiones revolucionarias de los rebeldes celotes y los experimentos de la llamada pureza moral de los separatistas de Qumran y los esenios. En ese contexto que el Señor Jesús le habla a sus discípulos, les dice: sean ustedes la sal de la tierra y la luz del mundo. Es lo que hoy día también el Señor nos podría recordar, porque la luz del mundo, como dice en Mateo 5:15, en ambos casos Jesús enseña que la luz penetra la oscuridad y no puede ni debe esconderse. De otra manera, la luz entonces pierde sus propiedades y su propósito. Entonces el creyente, en cumplimiento de sus responsabilidades civiles, incluyendo la política, no debe olvidar que primero él es un representante de Cristo y después de todo lo demás. Somos emisarios del reino de Dios. Por lo tanto, todos los roles que asumamos están subordinados a nuestros roles como servidores de la causa de Cristo. Debemos tener claro entonces que se debe trazar una diferencia entre política y político en base a la etimología de la palabra. Por ejemplo,
Si nosotros analizamos esta palabra en el sentido amplio, política es un sustantivo que viene de la palabra polis, del griego polis, que significa ciudad y que quiere decir la vida de la ciudad. Y en ese sentido amplio, el adjetivo político viene de la etimología de la raíz de la palabra polites, que significa ciudadano, el que habla acerca de las responsabilidades y su conducta ante los demás en la ciudad. En el sentido, ahora, el sentido restringido, la palabra política es el arte de gobernar. En este término está relacionado con la elaboración y la adaptación de medidas específicas para que posteriormente queden y perpetúen en las leyes de una nación. Ahora, trazadas esas diferencias, debemos preguntarnos si Jesús participó en política. ¿Jesús habrá participado de política? La respuesta en el sentido amplio, ciudad, ciudadano, sí. Pero en el sentido restringido, arte de gobernar, no. ¿Me siguen? Él no participó en ninguna opción de poder político de su época. No fundó ningún partido político. No adoptó ningún programa vigente en su tiempo. No dirigió ninguna protesta política. No dio ningún paso para influir en las políticas del César, de Pilato, de Herodes. Sin embargo, su mensaje afectó la vida política y la vida social de su tiempo y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y trajo un nuevo paradigma de justicia y libertad a partir del servicio, de la libertad y del amor. Entonces, los cristianos que participan o quieren participar en la política en su sentido restringido, el arte de gobernar, deben tomar en cuenta los siguientes elementos. Permítanme darles algunos matices de esto. Deben considerar esto. Primero, prioridad. Prioridad. Aunque la iglesia somos creyentes, algunos creyentes están en el campo político y el mensaje central de la iglesia debe ser el evangelio y sigue siendo la cruz de Cristo como esperanza integral del ser humano. Esa es la prioridad. El cristiano entonces que participa en política debe tener un llamado especial de parte de Dios y debe ser confirmado como un hombre de Dios, sabio, preparado y experimentado. Y ahí tenemos el caso de, por ejemplo, José, David, Daniel, en su tiempo, que fueron servidores de Dios en las diferentes plataformas del poder político de su tiempo. Y su éxito fue congruente con el llamado que Dios les había hecho. Ahora, una preparación adecuada. Los creyentes que participan en política no deben ser improvisados ni aficionados. Deben ser profesionales de la política, personas que hayan recibido instrucciones formal sostenidas en el quehacer político. Tercero, perspectivas correctas. Debemos evitar lo que se piensa acerca de la ilusión política. ¿Cuál es esta? Que el cristiano que hace política debe estar consciente de la depravación del ser humano y de que un gobierno o un mundo de total justicia no puede ser posible. Honestidad. Que la gestión del creyente en cargos públicos sea como consecuencia de su honestidad, de su probidad y también de su capacidad técnica y no de sagacidad partidista. Otra razón, la verdad de Dios. La verdad de Dios. Dios y la palabra de Dios debe ser su norte y su norma de fe y de conducta y no las circunstancias del momento. Principios que toman en cuenta para votar, hermano querido, para afiliarnos a algún partido político o apoyar a algún candidato. Primero, evaluar el compromiso del partido político con la libertad de expresión y de pensamiento. Segundo, la protección de la vida como sagrada. Tercero, la provisión de justicia para todos. Cuarto, la preservación de la familia según los parámetros bíblicos. Y cuarto,
gobernar con excelencia, inspirado en un Dios que así lo espera. Tal como lo hicieron aquellos hombres que conocemos la Biblia, un José, un Daniel, un David, una Esther, que fueron capaces de mantener su integridad aún en medio de un mundo o gobiernos paganos restringidos y que fueran también tan lejados a lo que el Señor les ha pedido a esos gobiernos. Pero ellos fueron intachables. Nada podemos decir frente a un Daniel que se mantuvo ahí como un verdadero representante del Señor en esa nación pagana. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar y lo que tenemos que también influir en medio de una sociedad que necesita esperanza y que para un mundo en conflicto, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, para un mundo en conflicto, la esperanza, el remedio, la solución se llama Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Vamos a orar. Oremos al Señor. Cristo Rey y poderoso Señor, oramos con la certeza de que tú eres el Rey de Reyes. Te ruego por nuestra nación, bendito Señor, que sea una nación bendecida por los valores del reino tuyo y por una iglesia que le conoce y que le representa. Porque no importa cuál sea el color partidario del dirigente de turno, nuestra tarea como iglesia es orar por ellos, para que actúen con justicia, actúen con verdad y actúen con compasión. Que los gobernantes no se enseñoreen del pueblo, sino que vivan para servirle y que no se guíen por las tácticas de poder, sino por el evangelio, por los evangelios sobre los cuales ellos hacen su juramento. Gracias, mi Dios. Danos la sabiduría para saber ser una iglesia influyente y que verdaderamente logremos ser la luz y la sal en este mundo. Te bendecimos, Señor, y te honramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.